Hola, ¿qué tal? Saludos. Que Dios me los bendiga en esta preciosa ya mediodía. Hoy 23 de junio, de julio, perdón, 23 de julio del 2020. Gracias al Señor, estamos en pie de lucha para anunciaros y predicaros este evangelio. Así que hoy tengo algo precioso que compartir con vosotros, un tema muy especial sobre Simón el leproso. Simón el leproso. Una palabra que Dios compartió con mi vida, en este tiempo, en este momento, o que lo había estado viviendo sin yo darme cuenta. Para los que no me conocen, Carlos Pazmiño, ministro de Dios, el Altísimo, el Dios vivo, el que hizo los cielos, el que hizo la tierra, aquel Dios que con su amor y con su misericordia envió a su Hijo unigénito para que muriese en la cruz por ti, por mis pecados, y que por su preciosa sangre seamos limpios de toda iniquidad, de toda maldad, de toda impureza. Así que algo que está escrito en la Biblia sobre Simón el leproso es muy corto, pero es muy importante para este tiempo. Así que yo te invito a que tú compartas esta publicación para que esta palabra no solamente la puedas tener tú o ser edificado yo quien la voy a dar a predicar en el nombre del Señor, sino para todos aquellos que la puedan escuchar. A través de este medio de redes sociales podamos bendecir vidas en este momento, en este tiempo, con la poderosa y preciosísima palabra de Dios. En el cual, Padre amado, en esta preciosa mañana, Señor, yo te pido que tú bendigas mi vida, que tú unjas mis labios, mi ser, mi corazón, y que seas tú usando este instrumento, Padre, para la gloria de tu nombre. Y que en esta palabra que tú nos vas a dar, Señor, que seamos meditando, Padre, en el Espíritu, y que tu palabra nos lleve a tu verdad, en el nombre de tu precioso Hijo Jesús. Así que, amados amigos, la Biblia nos enseña en el libro de San Mateo capítulo 26 versículo 6 sobre que Jesús es ungido en Betania. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, dice la Biblia, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Dos cosas importantes, que si Dios no las revela, no las conocemos. Jesús estaba en la casa de Simón el leproso. Era un hombre con lepra. Y conocemos por las historias y los relatos bíblicos que los leprosos estaban en un lugar específico, en una cueva. Este leproso probablemente no era cualquier leproso, quizás era alguien acomodado, pero leproso. Aquí cabe recalcar que no todos los judíos, mejor dicho, era imposible que un judío, un israelita, se acercara a un leproso, porque tenía miedo en contaminarse. Y Jesús habita dentro de la casa de Simón el leproso. Estuvo allí. Seguramente hubieron las críticas, seguramente hubieron rumores, seguramente lo señalaron. Y tanto es así que cuando ocurrió algo también muy fuera de lo común, aparece una mujer en escena.
Una mujer que con un vaso de alabastro, un vaso con un perfume caro, con un contenido caro. Por eso, señores, no es tan importante el envase, sino el contenido, señores. No es tan importante cómo la iglesia se vea hoy en día, sino lo que la iglesia contiene dentro de sí. La iglesia puede verse limpia por fuera, pero por dentro puede estar sucia. El vaso debe estar limpio por fuera. Y también es recurrente, es imperante estar limpio por dentro. Porque como está escrito ya, Dios le dijo a Samuel, no veas lo que está afuera, porque a tal lo desecho. Yo veo lo que está en el interior, en el corazón. La Biblia nos enseña que de la abundancia de este corazón habla nuestra boca. Y la Biblia nos enseña que de este corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, y en fin. Es importante el contenido. Diga conmigo ahí donde usted está, diga, es importante mi contenido. ¿Quién yo soy verdaderamente? No lo que aparentemente muestro lo que soy, no, sino quién yo soy verdaderamente. Yo he dicho que para identificar a una persona quién es verdaderamente, solo basta con que toque o pruebe o esté en una posición de poder para conocer verdaderamente quién es. O es la misma persona que andaba entre nosotros, o la desconoceremos cuando esté en una posición de poder. Esto no solamente ocurre en los gobiernos, sino también dentro de las iglesias. Porque hay puestos de honor dentro de las congregaciones. Puestos de honor. Quizás no remunerables, pero sí puestos de honor. Donde se supone que aquellos puestos los ocupan los ancianos de la iglesia. No literalmente ancianos, sino hombres y mujeres sabios, temerosos de Dios, que viven en una santidad y apartándose del mal cada día para agradar a su Señor. Aquí podemos ver a dos personas. A Simón el leproso, quien estaba acogiendo a Jesús y quien Jesús y sus discípulos estaban allí. Los discípulos seguramente no estaban por Simón, sino por su Señor que estaba allí, si no, no hubieran estado allí. Pero aquella mujer, sabiendo que iba a la casa de un leproso y sabiendo que allí estaba Jesús, obvió muchas cosas. Fue y derramó ese vaso de perfume en los pies de Jesús. Estando él sentado, dice que cuando esta mujer tomó esta actitud, se enojó. Se enojaron los discípulos. ¿Cómo es posible que esta mujer derrame un perfume tan caro? Déjame recordarte algo, iglesia del Señor. Cuando un hombre y una mujer se unen a Dios, esa acción de arrepentimiento no tiene precio. No tiene precio. Cuando un hombre y una mujer viene y acude a los pies del Maestro y enjuga con sus lágrimas sus pies, en arrepentimiento en su condición pecadora, no tiene precio. No tiene precio.
Por eso es que Jesús dice, ¿por qué esto podía haber sido vendido? Jesús dice, ¿por qué te molestas con esta mujer? ¿Por qué lo hacéis? ¿Por qué te molestáis con esta mujer? Déjame decirte que en este tiempo es muy lamentable ver cómo religiosos dentro del pueblo de Dios se molestan viendo a hombres y mujeres cómo alaban a Dios. ¿Y sabes? Cómo lo alaban a Dios sin mascarilla. Cómo alaban a Dios sin tener temor a contaminarse por el COVID-19. Sabiendo que su Señor es poderoso para librarlo de toda muerte. Eso es lo que la iglesia evangélica en este tiempo se olvidó. Van a las iglesias con mascarilla y no se la sacan por orden de aquellos que se supone tienen que mostrar fe. Alaban a Dios con bozal cuando la Biblia dice a voz de cuello. Cuando la Biblia dice no pongas bozal. Los obligan. Los acontritan en su fe. Porque mucho pueblo está queriendo ver que aquellos hombres y aquellas mujeres que tanto hablaron y predicaron de fe, los están viendo derribarse, desmoronarse en este tiempo. Desde los altares no comparten el micrófono con nadie más, porque se pueden contaminar del COVID-19. Cuando pasan los hermanos al altar a participar, no pueden coger el micrófono, lo hagan a capela, porque puede la gente oír y que están en un lugar haciendo bulla, alabando a Dios, y tienen miedo que les llamen a la policía y los metan presos. En este tiempo mucha iglesia no está dispuesta a por lo menos recibir uno de los 40 azotes que Jesucristo recibió en su espalda del látigo romano, que representa la opresión del diablo, de los gobiernos del mundo. No están dispuestos. En una forma se han olvidado lo que ha dicho Pedro: mejor es obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque el que busca salvar su vida de cierto la perderá, pero el que perdiere su vida por la causa de Dios, seguramente y de cierto la hallará. Jesús estuvo en la casa de un leproso y no tuvo temor a contaminarse. Dijo un predicador, pero a veces, bueno, el pueblo dice predicador, pero ese porque era Jesús. Dijo un predicador, entonces los predicadores ya no tenemos que decir en el altar, imitemos al maestro. Sigamos las pisadas del maestro. Seamos como Rabí el Jesucristo. Seamos como Cristo el Mesías. Seamos más como Él, que Él es santo. Ya no tendríamos que decir eso en estos tiempos de pandemia. Hagamos lo que el Maestro hizo. Porque hasta donde sabemos, Cristo Jesús hizo lo que ningún religioso en ese tiempo hizo. Cristo se juntó con los pecadores. Los religiosos no lo hacían. Cristo hizo el bien y milagros un día sábado. Los religiosos ni siquiera hacían milagros. Cristo rompió esquemas religiosos. Dios en este tiempo está probando la fe de aquellos que dicen ser hombres de fe y mujeres de fe. En este tiempo Dios está rompiendo esquemas religiosos en el pueblo de Dios. Así que tu congregación no es la excepción.
de que no haya entre las filas de tu congregación hombres y mujeres religiosos que están mirando la sotana antes que un corazón contrito y humillado, que están mirando lo que vales económicamente, mas no lo que verdaderamente representas como ser humano, como hombre y mujer en tu interior. Un hombre y una mujer arrepentido no tiene precio delante de Dios. Por eso que Jesús no interrumpió a la mujer, porque el acto de aquella mujer valía más que ese perfume que estaba siendo derramado. ¿Cuáles son tus acciones? ¿Cuáles son mis acciones? Tus acciones valen más que lo que tú y yo podamos predicar en un altar. Mis acciones, tus acciones van a marcar la diferencia en una congregación y en una nación. ¿Tienes miedo a contaminarte? ¿Tienes temor en orar por un enfermo de COVID? ¿Tienes miedo a morirte? ¿Tienes miedo en irte a la cárcel por no usar una mascarilla en el templo? ¿Tienes miedo cuando vas al templo y relacionarte con tus hermanos sin mascarilla porque tienes miedo que te contaminen? ¿Tienes miedo que la muerte te alcance? ¿Tienes temor? La Biblia dice que donde hay temor, nos enseña, ahí no existe fe. El amor de Dios echa fuera todo temor. Así que, señores, pueblo de Dios, hay que reestructurar con la palabra de Dios nuestra fe. El apóstol, el siervo, el apóstol Santiago dijo, tú me dices que tienes fe, muéstrame tu fe por tus obras. En ningún momento Jesús prohibió que mostremos nuestra fe por nuestros actos. Nuestros actos son cartas, son testimonio al mundo de que somos luz, que somos sal en este mundo. Pero si tú no eres luz, no eres sal, ¿cómo el mundo sabrá de ese Dios tan maravilloso que predicamos? Así que Dios en esta mañana nos está diciendo, ten fe, acuérdate quién soy. Dios es el que abrió el mar rojo. Dios es el que envió las plagas a Egipto. Dios es el que levantó al paralítico, al ciego, el que sanó al leproso. Dios es el que libró a Daniel de la fosa de los leones. Dios es el que los libró a aquellos de la fosa del fuego abrasador. Dios es. Él no ha cambiado. Recordemos que su palabra dice que los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. La palabra de Dios permanece para siempre. Y el que haga su voluntad es el que permanece como columna en la iglesia del Señor. Muchos hombres de Dios tienen que arrepentirse. Sí, tienen que arrepentirse. Tenemos que arrepentirnos todos los días. Porque no somos perfectos. Aprendemos en el camino. Dios nos da lecciones de vida. Dios nos enseña en todo tiempo. Los procesos, las pruebas nos ayudan a madurar. Nos enseñan a tener misericordia. Hay gente que tiene el corazón endurecido. Dios tenga misericordia, porque ni los procesos ni las situaciones que el mundo ha vivido los ha ablandado.
siguen endurecidos. De esos casos se encarga Dios. No tú, no yo, se encarga Dios. Jesucristo dijo, orad al Padre por obreros, porque miren la mies es mucha y los obreros son pocos. Orad a Dios para que Dios en este tiempo levante obreros, obreros de la última hora, hombres y mujeres apasionados, no por un esquema religioso, sino por hacer la verdadera voluntad de Dios. Darle de comer al hambriento, darle abrigo al que no lo tiene, sanar las heridas de los quebrantados, dar libertad a los oprimidos por el diablo, dar vista a los ciegos y predicar el año agradable del Señor. Así que iglesia de Jesucristo, iglesia del Dios vivo aquí en la tierra, porque como siempre se ha predicado, Dios no va a venir por un letrero. Muchos tienen por nombre las casas de Dios: iglesia fuente de vida, iglesia el buen samaritano, iglesia poder y unción de Dios, iglesia Remaví, iglesia asambleas de Dios, iglesia Abreu Lima, y doy nombres y apellidos porque esto no tiene que ofender a nadie, la verdad nos hará libres. Pero muchos pueblos ni siquiera está poniendo por obra lo que ponen en los letreros. El papel, desde que se inventó, aguanta todo. Pero a Dios, ninguno, ni yo, nadie lo podrá engañar. A Dios no lo podemos engañar. Él conoce verdaderamente quién eres tú, quién soy yo. Él conoce tus batallas y tus aflicciones y sabe cómo has peleado cada batalla. Él sabe si te has dado por vencido. Él sabe si te dejaste vencer. Él sabe si estás metido en el lodo cenagoso, si volviste a caer al pozo. Él lo sabe. Dios lo que necesita de ti y de mí es un corazón contrito y humillado, como aquella mujer, como aquel Simón el leproso, que cuando Jesús fue a la casa de él, no le cerró la puerta, sino que lo invitó a entrar. Que sí cometió errores, no era perfecto, está en el proceso. Tú no eres perfecto, estás en el proceso. Yo no soy perfecto, estoy en el proceso. Vamos a pecar, vamos a cometer errores. El mundo te va a juzgar, el mundo te va a señalar. El propio pueblo te va a dar la espalda, te va a traicionar, te va a abandonar, te van a echar como Yefté. ¿Queremos ser como el maestro? Tienes que estar dispuesto a vivir una vida y a padecer como el maestro padeció. En lo que Dios te permite. Porque Dios a quien quiere aquebranta, dice la Biblia. Y la Biblia dice que a Él le plació a quebrantar a su ungido. Dios te quiere preparar, capacitar, instruir, para que tengas entrada en el reino de los cielos. Porque nadie que no haya sido convidado tendrá parte con Él. ¿Le fallaste a Dios? ¿Te equivocaste en este tiempo? ¿Permitiste que el enemigo siembre en tu corazón raíces de amargura? ¿Permitiste que lo que te hicieron marque tu vida? ¿Decidiste abandonar a Dios porque el mundo te trató mal, porque la iglesia te menospreció? La Biblia dice que Jesús a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero cuando Él estuvo en la cruz, la primera palabra que Cristo Jesús dio es: Padre, perdónanos, porque no saben
lo que hacen. Perdónalos. Iglesia del Señor, perdónalos. Hermano, hermana, perdónalos. Perdónalos y sal corriendo a los pies del Maestro. Perdónalos y ábrele la puerta al Mesías, aunque seas un leproso. El Señor te va a sanar. Aunque tengas lepra en todo tu cuerpo y puedes decir, pero ¿cómo puede ser posible, Señor, que tú vengas a mí si soy un leproso? Aunque tengas la lepra como Simón, el Señor quiere entrar a tu vida a tener un encuentro personal contigo. Él no te quiere dejar fuera. Él quiere estar dentro de tu casa contigo. Él quiere estar aquí en tu corazón, en mi corazón. Él quiere estar aquí en tu corazón, no solo en tus pensamientos o en tu boca. Él quiere estar adentro de tu corazón, cambiando y formando tu vida. Cuando tú le permitas a Dios entrar a tu corazón, a pesar de que seas un leproso, a pesar de que la lepra la tengas desde la cabeza hasta la punta de tus pies, Él te va a permitir ver milagros. Él te va a permitir y te va a enseñar con otros ejemplos lo que tú debes hacer. Seguramente Simón estaba sentado en alguna silla juntamente con el Maestro, pero estaba lleno de lepra, estaba lleno de su pecado. Pero vino una mujer que no había sido invitada, que no había estado en la lista. Apareció en escena y lo único que hizo fue correr y postrarse a los pies del Maestro, a los pies de Jesús. Eso fue lo único que hizo, correr y postrarse a los pies del Maestro, a los pies de Él. Y lo más precioso, seguramente lo más caro que ella creyó humanamente que tenía en su poder, lo fue y lo derramó a los pies del Maestro. Y con sus cabellos secaba y con sus lágrimas enjugaba sus pies. Aquella escena tan conmovedora que seguramente Simón no lo entendía, estaba sucediendo allí en su casa, ahí en su aposento, el Maestro, los discípulos y una mujer en escena, postrada en el piso llorando y derramando un perfume caro que llenó de olor toda la casa. La llenó de olor, un olor agradable, un olor rico, que abrió la boca a uno de sus discípulos y se molestó. Señor, ¿cómo es posible que este perfume se derrame de esa manera, pudiéndoselo vender y dárselo a los pobres, el dinero recaudado? Déjame decirte, seguramente Simón el leproso estaba igual de confundido que los discípulos viendo lo que sucedía. Y Jesús da una palabra y dice, ¿por qué molestas a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una gran obra. ¿Por qué molestas a esta mujer? El mismo Jesús está diciendo, porque has hecho conmigo una gran obra. Has hecho conmigo una gran obra. Esa mujer llamó la atención del Mesías. Llamó su atención y dijo una gran obra. Ni siquiera su reunión de Cristo en aquella casa con Simón el leproso y eso, ni siquiera lo que estaba sucediendo ahí, esa reunión era algo grande. Ocurrió algo más grande. Fue la acción de esta mujer. La acción de este ser humano de arrepentimiento a los pies del Mesías. Jesús le estaba enseñando a Simón el leproso, mira Simón,
tú tienes que hacer lo que esta mujer está haciendo, para que seas despojado de esa lepra que te agobia. Hoy en día existen muchos religiosos y están llenos de lepra. Estamos cómodos sentados, practicando con Jesús o viendo a los discípulos. Y se nos pasa por alto lo que esta mujer ha hecho. Lo que la Biblia dice de ella. Lo que aconteció en la casa de un leproso. El Señor le está diciendo a la iglesia: esta es la gran obra que yo quiero ver en vosotros, mis discípulos. Un corazón contrito y humillado delante de mí, dice el Señor. Perdónanos, Señor, porque no somos perfectos. Perdónanos, amado Dios, porque nos equivocamos y pecamos. Cometemos errores, ofendemos, abofeteamos, azotamos, pero no estamos dispuestos a recibir un azote por causa tuya. Ten misericordia de esta iglesia del siglo XXI. Una iglesia que se sentó como Simón el leproso a solo practicar contigo, pero no adorarte. Y aún mantiene su lepra, aún estando frente a ti, Señor. Ten misericordia, Señor. Perdónanos porque somos pecadores, Jesús. Límpianos con tu sangre preciosa. Llénanos con tu presencia, Señor. Y enséñanos a ser como aquella mujer, como aquel ser humano que adoró mientras todos observaban. Ayúdanos a ser como aquel ser humano que adoró mientras solo todos los demás te observaban. Ella decidió adorar, Señor. Ella decidió adorar. Ella decidió adorar. Ella decidió adorar. Ella decidió adorar. Decidió adorar. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Solo tenemos que adorar. Solo tenemos que adorar. Solo tenemos que adorar. Sin ningún impedimento, Señor. Solo tenemos que adorar. Solo tenemos que adorar, Padre. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón porque a veces solo queremos observar y no estamos dispuestos a adorar. Cuando tú solo quieres que tu pueblo te adore. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús.
Si tú llegaste hasta el final de este video, este es el tiempo de adorar. No solo de observar, sino de adorar, para que nuestros pecados sean perdonados. Y no tengas temor de contaminarte, porque Dios está con sus ungidos, con su pueblo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.